Hola, muy buenos días. Les saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia, dándole la bienvenida a todos los oyentes que se unen a través de las diferentes redes sociales, haciéndole la invitación a que nos pueda ver en vivo en YouTube y se suscriba para que esté atento y al día con lo que vamos estudiando cada día. Bienvenido a todos los oyentes a través de mí, nuestros comentaristas el día de hoy. Hermana Dolores, bienvenida. También tenemos aquí a don Carlitos, a Fabián y don Antonio. Bienvenidos y adelante con su saludo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Vida en Armonía. Adelante, mi hermana, si ya está mi hermana Diana. Y si no, Lina, tú da, a ver, los que sepas que ya están ahí. Don Carlitos. Muy buen día para todos, que Dios les bendiga grandemente. Yo les hablo desde aquí, en la ciudad de Cali, Colombia. Muy complacido de poder estar de nuevo con ustedes. Reciban un abrazo cordial y fraternal. Y como todos los días, sigo insistiendo e invitándolos para que se unan, para que pregunten, para que comenten y para que nos den ese privilegio de aprender cada día más. Con todo el abrazo fraternal para todos, adelante. Ahí vimos que entró nuestra hermana Angélica, a ver, le vamos a dar oportunidad que salude. Adelante, hermana Angélica. Hola, buenos días para todos. Les saludo desde Ciudad Pacífica. Hoy tenemos el cielo un poquito nublado, pero sigue haciendo calor. Vamos a ver qué aprendemos juntos este día. Buenos días para todos. Les habla Fabián Gómez desde la ciudad blanca de Ecuador, Ibarra. Aquí presto nuevamente para aprender, para hacer la lectura y para aportar y escuchar los aportes. Siga. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Bueno, dándole gracias a Dios por nuevamente este día, darnos el privilegio de estar por estos medios y poder compartir la palabra. Adelante, hermana. Gracias, hermano Antonio. Sí, hermanos, pues estamos viendo el libro de Lucas 3, ayer nos quedamos hasta el 3, Lucas 3, 16, donde hablábamos de que Juan vino, pues ahí el pastor Osvaldo, que nos estuvo acompañando el día de ayer, puntualizaba, ¿verdad? Que Juan vino a los judíos y también a los no judíos, aún con un mensaje fuerte, pero no desechaba a ninguna persona que escuchara el mensaje y que se arrepintiera. Vino predicando el bautismo para arrepentimiento. Hablábamos que les habló al pueblo judío y también entraron ahí los publicanos, los soldados y pues Juan nada más les decía que se arrepintieran y pues a cada uno ahí le dio su consejo, pero él recibía a todo aquel que se arrepintiera en verdad. Bueno, hermanos, hoy continuamos con el verso 17. Hermana Lina, adelante. Inicia usted, hermana Dolores. Perdón. Sí, bueno, en la versión 60 dice así, el verso, capítulo 3, verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Adelante. Versión Nueva Biblia Viva. Él tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y se separará el trigo de la paja. El trigo lo recogerá en su granero y la paja la quemará en un fuego que nunca se apaga. Adelante. Angélica, adelante. Buenos días, estaba esperando a Diana. Dice, nueva traducción viviente, ya la costumbre, perdón.
Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Síganme. La palabra de Dios para todos dice: vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Adelante. La TLA dice, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en fuego que nunca se apaga. Siga. Dios habla hoy. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Adelante, una Gloria. Amén. Hermanos, yo cuando en la versión 60 en la que acaba de leer don Antonio dice el aventador. Cuando yo leí el texto dije, pues, ¿qué será el aventador? Y me fui por ahí a buscar, a ver un video y miraba que era como, en otras versiones dice que es un rastrillo, como una pala plana, pero que la usaban para aventar el trigo hacia arriba y que volara la basurita y que cayera el trigo limpio abajo. Bueno, ya entendí qué es el aventador, porque en la versión 60 como que uno dice, a nuestro tiempo no entiende bien qué es el aventador, pero hermana Lina, ¿qué entiende sobre el verso 17? Adelante. Qué bueno es cómo vemos todas las versiones. Si escuchamos la de Fabián, ahí dice los buenos y los malos. Aclara qué significa esto de la paja, del trigo. Mi versión dice, él tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y separará el trigo de la paja. Y entonces ya la versión de Fabián nos dice los buenos y los malos. Entonces, por si la bendición que tenemos, si alguien no entiende, bueno, ¿cómo así que el trigo? ¿Cómo así que la paja? Yo no estoy entendiendo. Eso es de ir a buscar también en otra versión. ¿Qué significa? Y esto es duro, fuerte este versículo, porque es tan claro lo que nos están diciendo aquí. Si usted pertenece a ese trigo es porque aceptó a Cristo, camina con Cristo, reconoce. Ese es el trigo. Y la paja, pues, son estos que no aceptaron a Cristo, que viven en desobediencia, que viven agradando al mundo, mas no a Dios. ¿Qué pasará con ellos? Dice, se quemarán en un fuego que nunca se apaga. Entonces, como lo decían en anteriores comentarios, aquí o es blanco o es negro, o usted está con Dios o está en contra de Dios. O sea, no, aquí no hay opciones medias ni nada. Entonces, es una advertencia clara y fuerte allí. Adelante. Mi versión dice, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en el granero, en su granero. O sea, Dios le da tanto valor al trigo que dice, voy a limpiar donde lo voy a guardar. A nosotros siempre nos han dicho que Él está preparando las bodas del Cordero. Yo estoy interpretando así, espero no estar demasiado extrabíblica. Pastor, está por ahí. Pero eso es lo que noto con este versículo. O sea, Él separa el trigo y separa la paja, ¿cierto? Y luego dice, limpia dónde va a dejar el granero. Entonces yo me estoy yendo más lejos, me estoy yendo hacia Apocalipsis, donde le dicen a uno que Dios dice que está preparando esas moradas eternas, que está preparando un banquete de bodas, que está... Entonces, a nosotros a veces se nos olvida eso, que Dios nos da demasiado valor y nos dejamos llenar por las cosas pequeñas que están sucediendo. Adelante. Pues yo lo que viendo aquí, según estuve estudiando también, dice que 3:17 que también es una metáfora, ¿no? Una metáfora de la purificación del alma, dice, donde el agricultor representa a Dios. La era representa el corazón humano
Dios separa el trigo, que simboliza las virtudes y las buenas acciones, de la paja, que representan los pecados y las malas acciones. La imagen del fuego que nunca se apaga puede ser una referencia al infierno, donde los pecadores son castigados eternamente. Entonces, sí, el Señor separa de... ahí es donde vamos a... En el día del juicio, es donde tengamos que comparecer, nos van a separar. De acuerdo a nuestras acciones, lo que hemos hecho, bueno, pues eso nos vamos a ser separados de la paja, de los que tenemos que responder ante Dios por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Pues nosotros tenemos que asegurarnos de que estar escritos en el libro de la vida, ya de estar, para cuando vayamos a ser separados, estemos entre el trigo y no en la paja, porque la paja dice que va a ser consumida al fuego eterno. Pues sencillamente, eso es lo que entiendo. Adelante. Yo, como dijo Lina, también me gustó la traducción mía. La te lea. La vuelvo y la leo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en el fuego que nunca se apaga. Como decía Carlitos, de pronto sea más fácil interpretar para una persona que está en el campo, no sé, que tiene que ver con lo que le está hablando, pero uno que es de la ciudad y que no tiene muchas ideas de esas cosas, le toca, como decía Angélica, hacerse el extra bíblico y bueno, que sea la que trata. Pero en esta versión creo que, mejor dicho, no tiene que ponerse uno a pensar en nada, es muy claro. Bueno, el Señor, el que está haciendo lo que el Señor le pide, lo mantendrá salvo, mientras los que no se perderán. Yo creo que no tiene ni siquiera una traducción, pues, ni una interpretación, ni nada. Es muy clara en la versión que yo tengo. Lo decía, como decía antes, o el mecánico tienen su forma de hablar y se entienden, los futbolistas tienen su forma de hablar y se entienden, y muchas veces cuando estás hablando con gente de un gremio diferente al tuyo, no entiendes lo que ellos están hablando porque lo están hablando en su modo. En cambio, cuando te hablan claro y te hablan en tu gremio, tú entiendes todo lo que te están diciendo. Creo que pasa igual aquí con esta traducción. También, como dice Nina, me agradó mucho. Siga, don Antonio. Bueno, yo creo que Dios pone ejemplo al trigo, porque su corteza es como áspera. Ya cuando viene la semilla con una cubierta, hay que trillar, hay que pasarlo por una forma de poderlo pelar, digamos así. Y para que suelte la cascarita que él tiene por encima y poder quedar el grano limpio. No se puede guardar con la cortecita que viene porque no serviría para el alimento. Yo creo que en los demás productos, por ejemplo, el frijol, toca, por ejemplo, dejarlo secar y darle garrote para que suelte el producto de la cáscara. Lo mismo el maíz, hay que secarlo muy, muy, muy bien para poderlo, yo lo digo porque sembramos frijol en la finca y sembramos maíz, y para poder obtener, ya para guardar el producto, tocaba sacarlo al sol y, darle garrote. Lo colocamos en empaques, amarramos 2 empaques y empezamos a darle garrote al maíz o al frijol, y entonces ya queda el frijol fuera de la vainita, de la cubierta, y el maíz queda fuera del espigo, de la tusa que se llama. Entonces es un proceso. Yo creo que el proceso de aquí es que hay una limpieza total. Cuando venimos a Cristo, venimos todos sucios, venimos impregnados de pecado, del mundo, de muchas cosas que hemos venido arrastrando, y a través de la palabra, a través del congregarnos, a través de
de meditar en la palabra, de orar y de estar reunidos con los demás hermanos. Entonces Dios va haciendo una limpieza hasta que llega a ese punto de que podemos estar separados de esas cosas, de todo lo que íbamos acarreando, separados, y es donde Dios empieza a hacer el proceso. Entonces, donde Dios va a utilizar a Lina como maestra de la palabra, la hermana Dolores. Entonces, va a haber una purificación. El aventador que habla la palabra de Dios aquí, la Reina Valera, y Dios habla hoy, es un objeto con un cabo largo y adelante tiene algo ancho. Entonces se metía debajo del trigo y se le daba la vuelta hacia arriba, y entonces se iba limpiando. El aventador está en la mano, o sea, la palabra nos va limpiando, y cada que nos sumergimos en la palabra es como un espejo y nos va mostrando qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos impide. Por ejemplo, muchos en la congregación dicen, bueno, ¿yo por qué no crezco? ¿Por qué es que en veces no me dan ganas de ir a la congregación? No, es que hay todavía impurezas, hay esa basura, esa corteza pegada aún al trigo. Adelante, hermano Dolores. Micrófono, hermano Dolores. Aquí ya se movió, pero ya estoy aquí, sí. Aquí el texto está diciendo que ya se cumplió el tiempo, ya no hay más tiempo, la cosecha está lista. Y acuérdense, hermanos, que hay un verso donde decía que la cizaña crece juntamente con el trigo. Y preguntan, ¿cortamos la cizaña? Y el Señor dice, no, déjenla porque pueden arrancar también el trigo. Entonces, cuando está la cosecha ahí, está todo, está el trigo, está cizaña. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Separar. Por eso dice el aventador, así como dice mi hermano Antonio, es como algo con un cabo largo y lleva algo plano enfrente, es como una pala plana y lo avienta. Entonces ahí se va a separar lo que no es de lo bueno, del trigo. Es como en la iglesia, estamos todos en la iglesia, ya llegó el tiempo de la cosecha, el tiempo de verdad. Entonces ahí el Señor va a separar quienes los que hicimos frutos dignos de arrepentimiento y los que no, que estuvieron ahí, pero que no hicieron conforme a la palabra de Dios, esos son apartados para condenación. Eso es todo. Los que nos vamos a salvar, porque yo me cuento en ese grupo, y los que no, ahí ya no hay más tiempo. El Señor va a hacer separación entre los aprobados y los desaprobados. Es todo, hermanos. Bueno, continuamos con el verso, el 18 y el 19, hermana. Soy yo, ¿verdad? 18 y 19 en la versión 60 dice así. Capítulo 3, verso 18 y 19. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Bueno, vamos a leer hasta el 20. Sobre ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Adelante. Versión Nueva Biblia de Viva, versículo 18, 19 y 20. Dice, Juan usaba estas y muchas otras palabras para anunciar a la gente las buenas nuevas. Él reprendió a Herodes, el que gobernaba en Galilea, por causa de su cuñada Herodías, y también por todas las otras cosas malas que había hecho. Entonces Herodes hizo otra cosa peor, encerró a Juan en la cárcel. Adelante. Nueva traducción viviente. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Sigan. La palabra de Dios para todos. Dice,
Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Tiempo después, Juan criticó a Herodes, el gobernador, por vivir con Herodías, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido. Y a esas maldades Herodes añadió una más: metió a Juan en la cárcel. Adelante. En la versión TLA dice, de este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además reprendió a Herodes Antipas porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho, pero a toda su maldad, Herodes añadió otra mala acción. Puso a Juan en la cárcel. Siga. Dios habla hoy. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente. Además reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano, y también por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Adelante, hermana Olga. Amén, hermanos. Sí, entonces vamos a hablar de estos textos de, bueno, el 18 dice, con estas y otras exhortaciones, pues anunciaba a Juan las buenas nuevas al pueblo. Pero en el 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Entonces ahí vamos, hermana Lina, lo que percibes de este texto, de la problemática que hubo allí entre Juan y Herodes Antipas. Todo ese asunto, aquí hay que desglosarlo bien, hermano. Todo ese asunto de cuando Juan le reprende, cómo reacciona y por qué lo mete a la cárcel, qué hubo ahí. Está muy interesante. Adelante, hermana Lina. Bueno, primero le doy la bienvenida a Diana Carolina, que ya está aquí con nosotros. Va después de mí a dar su comentario y vamos también allí a escuchar su versión. Y ahí sigue Angélica y así. Bueno, sí, vemos que en el 18, pues, era una forma, ya sabemos que Juan era directo, claro, y era una forma de anunciar las buenas noticias. En el 19, aquí vemos, es que aquí hay una historia detrás de, ¿no? Como mi versión dice que él reprendió a Herodes. ¿Por qué lo reprendió? Hay que hacernos esa pregunta, que era el que gobernaba en Galilea, por causa de su cuñada. Hasta donde tengo entendido, él estaba con la esposa del hermano. Ahí usted, hermana Dolores, me entra a corregir ahora. Y entonces Juan, claro, Juan dijo, no, esto no está bien. Y entonces Juan, decía el pastor Osvaldo, no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces, Juan vio algo que no estaba correcto y Juan fue directo y dijo, él no se puso pues, directo al punto. No creo que se haya puesto como a decir, ay, mire, piense. No, está mal y está mal. Entonces, ahí hay un ejemplo también para nosotros que podemos llegar a apachachar el pecado, a consentir el pecado. Nos puede pasar por decir, ay, pero es que es el rey Herodes. Nosotros, no, pero es que es mi hijo. Como mamá, ese es como nuestro punto débil. Es que es mi hijo. Me hizo acordar de un tema que hablábamos con la hermana Dolores hace poco, ¿no? De las suegras de Ruth y Noemí. Entonces, que podemos llegar a apapachar por nuestra aprecio a la persona. Pero Juan aquí dijo, puede ser aquí el gobernador, lo que sea, pero está mal lo que está haciendo, y Juan fue muy directo y se lo dijo. Entonces, al gobernador, pues a Herodes no le sonó muy bien que le dijeran la verdad o que no estuvieran de acuerdo, y toma una decisión y es donde encierra a Juan en la cárcel. ¿Qué puedo sacar de ejemplo acá? A Juan el Bautista, que nos está diciendo, no importa de quién venga el pecado, mamá, papá, esposo, hijos, que esos son los que de pronto apachachamos más, lo que está mal sin importar de quién venga. Me quedo con eso. Adelante, Diana.
Hola, muy buenos días para todos. Bueno, mi versión dice, y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas, que es la NBI. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Bueno, una vez más, Celeste también está participando. Una vez más vemos que cuando se trata de la verdad, muchos no nos gusta. Digo no nos gusta porque algunos a nosotros también nos han dicho la verdad y no nos gusta, ¿no? Optamos muchas veces por molestarnos. Pero aquí vemos que se está incumpliendo, se está incumpliendo una ley, porque es que según también lo que yo he leído, lo reprendió fue porque él estaba con la mujer del hermano, y claro, en esos tiempos eso en las leyes antiguas, y bueno, y actualmente, aunque ahorita ya eso da igual, las personas ahorita no ven si es bien o si es mal, se meten con el hermano, con la prima, con la esposa del papá o el esposo de la mamá, bueno, pero entonces eso era pecado, estar con el hermano, con la cuñada del hermano, no podía tomarla por esposa. Entonces a él no le pareció y como siempre, tomó, tomó como quien dice, por delante su jerarquía, pues como era el gobernador. Entonces, ¿qué hizo? Encarceló a Juan porque no le pareció y pues a la actualidad también es así, cuando no les gusta algo, los atacan. Algunas personas cuando cuando les dicen la verdad, lo que hacen es atacar, ¿cierto? Pero pues vemos que cuando se trata de la palabra del Señor y cuando se trata de decir lo que es, siempre va a haber oposición. Y pues aquí Juan dijo la verdad, lo que no le parecía y lo que no estaba bien delante de Dios, delante de los demás. Pero bueno, como era el gobernador, él le daba igual, él no le pareció y bueno, no me pareció, no me gustó lo que me estás diciendo, entonces te meto a la cárcel, ¿no? Pero pues Juan igual, él perseveraba, él seguía pues en su obediencia, él sabía pues de que a pesar de que lo iban a encarcelar, él no iba a renunciar a lo que les estaba corrigiendo. Adelante. Mi versión dice al final, agregando a sus muchos pecados uno más. Hay frases que uno escucha muy repetitivas y es, ya son tantas las cosas que ya no me sorprende que salga otra más. Y con todo, y eso tiene la capacidad de sorprender. Y aquí pasa lo mismo, o sea, ya tiene una cantidad de pecados encima. No, pues uno más no hace la diferencia, entonces váyase Juan para la cárcel. Nosotros, a veces, como decía Lina, cuando somos conocidos o hay un sentimiento, ese pecado no lo vemos, sí vemos el externo. Dios dice, hay que congregarse. Si mi hijo o mi hija o mi esposo, en mi caso femenino, mi esposa en el caso masculino, no va a la iglesia, yo no digo nada. Pero si llega a la iglesia el hijo, el esposo, el familiar de otra persona, lo recibo con, ¡ay, qué milagro que vino! ¡Qué bueno verlo por aquí! Pero olvidamos que la familia mía no está asistiendo. Es fácil cuando no es el pecado cercano. Sin embargo, Juan dice, lo criticó públicamente, o sea, él no le importaba el cargo que tenía, sino el hacer notar que lo que hacía estaba mal. Cuando tenemos un cargo de autoridad, lo que nosotros hacemos, bueno o malo, repercute entre los que estamos. Es que a mí no me importa lo que los demás digan, los demás lo están viendo, los demás están mirando, los demás están tomando su ejemplo, bueno o malo, porque entonces, tristemente, el ser humano pues aprovecha es para tomar el ejemplo malo. Entonces, pues si ese que es líder de la iglesia lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Pues si es que el rey se puede casar con la cuñada, pues yo también me voy a casar con la cuñada. O sea, vamos en igualdad para el pecado, tristemente, no para lo bueno. Entonces eso me llama mucho la atención de este texto. Agregó
un pecado más a los que ya venía cometiendo. Adelante. Bueno, aquí versión dice que Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Juan anunciaba la buena noticia, era que el Mesías ya había llegado, eso ya estaba allí, pero que eso no era, tampoco iba a ser lo fácil para los judíos, porque ahora tenían el deber de arrepentirse totalmente de todos sus pecados si querían, pues, acercarse a Dios o recibir al Mesías. Entonces tenían que las buenas noticias eran esas de que el Mesías ya había llegado. Y bueno, a pesar de que su presencia no era física, no era muy atractiva, pero la gente creía y lo que él anunciaba penetraba en las personas porque lo hacía con mucha sabiduría. Y lo que dice que criticó a Herodes, el gobernador, por estar, tenía ya amante de su cuñada, pues también vemos el valor de Juan, la sinceridad, la franqueza y el temor de decirle a la gente en lo que está fallando, el error que está cometiendo, sin temor, sin adornos, sino, como decían ustedes anteriormente, a lo blanco blanco y a lo negro negro, sin ir con más rodeos, a pesar y afrontar las consecuencias, porque a veces cuando dice uno la verdad, también tiene consecuencias buenas, pues también a veces hasta en contra de uno tan malas. Y él sí, lo que decía Angélica, él era consciente de que él sabía que eso era pecado, porque pues, tenía conciencia, él sabía que estaba haciendo algo malo y añadió otro pecado, pues como dice, ya estoy, uno más no importa, uno más que le añadamos no va a alterar nada, pero él era consciente de que estaba haciendo lo que no era debido. Entonces, lo importante también, como decía al principio, anunciar las buenas noticias. Ese es el deber de nosotros, anunciarle a las personas y hablarles del Señor, que el Señor ya está aquí. Hace muchos años ya tenemos la salvación, está dispuesta para todos, solamente tenemos que arrepentirnos y aceptar el regalo que el Señor nos da, y también de ser sinceros con las demás personas, así sean familiares. Tal vez uno los puede aceptar, pero no puede estar de acuerdo con lo que ellos piensan. Pero en amor, pues uno los acepta, pero no está de acuerdo con los propósitos o las ideas o los pensamientos de las personas, porque son equivocados, y eso hay que anunciarlo, hay que decirlo, porque no nos podemos como poner de acuerdo o aceptarlo, pero no como, no entiendo la palabra ahora, como hacerlos como que eso no pasara nada. Eso hay que decir la verdad, porque la verdad es una única y la verdad nos hace libres. Adelante. Yo veo, Paso a mi hermano Fabián, le vamos a dar paso a la hermana Danixa, que está levantando la manita, y luego enseguida usted. Adelante. Adelante, Dani. Gracias. Miren, hermana, aquí escuchando a mis hermanos estos textos que están compartiendo, creo yo que Juan nos enseña bastante de lo que debemos nosotros hacer, sin importar quién sea, porque muchísimas veces cuando nosotros vemos a las autoridades como, vamos a decir, un líder o aún a un pastor, muchísimas veces nos callamos porque decimos, es que nos van a decir algo, es que podemos pensar todas estas cosas. Yo recuerdo que hace un tiempo o muchos años pasó algo dentro de la congregación. Nosotros fuimos enseñados que el tener el cuidado de los varones, las mujeres aparte, porque se presta para mucho. Siendo solteras o aún bueno, pues yo creo que en todas las congregaciones enseñan esto. Y recuerdo de que el pastor para ese tiempo se había divorciado. Bueno, la esposa lo abandonó.
y él estaba solo. Yo recuerdo que empezó una hermana como a visitarlo, y ya los hermanos le parecieron como bastante como preocupante por lo que decían los demás. Entonces, que me tiran a mí la piedra para que yo hablara con el pastor. Yo tenía muchísima confianza y estimándolo y todo, me acerqué. Eso se me volvió un problemón porque realmente después de eso la relación con el pastor no fue la misma, pero tardaron como 4 años para que yo me pudiera reencontrar con él de manera personal, y él me da un abrazo y me dice, hermana, sabe que yo la amo mucho, ¿verdad? Y que le digo yo, sí, pastor, yo lo sé, pero creo que también, no sé si fue prudente, le dice. Y entonces él me dice, en aquel tiempo yo no lo entendía, pero hoy agradezco, dice, porque entiendo que el Señor me libró de lo que aquel momento yo no lo entendía. Y era pues ya los hermanos le estaban haciendo advertencias y advertencias, y yo creo que de la misma manera acá también hay que hacer esas advertencias cuando se dan advertencias, o sin importar sea el pastor o el que sea. Creo que sí hay que tener tacto, pero siempre decir la verdad, aun cuando fuéramos nosotros mismos, porque pueden estarnos librando de el fuego eterno. Adelante, Fabián. Yo veo a un Juan que, no sé, cuando lo comparando al lenguaje hoy, cuando trabajaba en la empresa, llegaba alguien y contaba algo, el jefe, el supervisor de nosotros, lo que iba a contar el jefe lo contaba primero el supervisor. Veo a un Juan como que hubiera salido con toda la palabra que traía el Señor anticipando, o sea, más que, por eso es clara la palabra que dice que él abría el camino para que viniera el Señor. Eh, lo que hizo Juan es lo que dijo el Señor en su momento: conoceré la verdad y la verdad lo hará libre, ¿no? Entonces Juan no tenía pelos en la lengua, era claro al hablar, sin medir consecuencias. Lo que vio Juan no solamente lo vio en ese tiempo, no sé, en otros países, en nuestro país, la gente con poder, siempre que hablan o lo sacan a la luz pública con las cosas malas que hacen, en Colombia terminan desaparecidos y muertos extrañamente las personas que lo sacan a luz. Entonces, yo creo que, pero es muy claro la palabra, ¿no? La verdad no se puede esconder. Y, y cuando tenemos, muestran los versículos anteriores, cuando la gente tiene esa ganas de buscar de Dios, recibe esa palabra que te dan, ¿no? Como le pasó a los soldados y le pasó a los recaudadores. Ellos fueron y preguntaron, mientras que Herodes no lo estaba buscando, y Juan le manda esa palabra de exhortación, lo diría uno en este momento, y él la recibe de la peor manera, ¿no? Porque no estaba esperando. Pero igual él no se cayó, no guardó la verdad. Lo más importante ante todo, lo que nos hace ver Juan sin medir las consecuencias, es la verdad, ¿no? A veces lo que decían ahora en los comentarios, nos guardamos, como dice Angélica, es que depende, es que si es una persona que como que no tiene valor, sí le puedo decir o hacerlo. A veces decimos quedar mal con los demás, pero como decía, si es el pastor, entonces no, yo cómo voy a decir eso, o qué me voy a poner a hablar. Pero pues aquí nos muestra que cuando hay que decir la verdad, no importa a quién se le tenga que decir, ¿no? Porque Juan corrió el mismo riesgo tanto con los soldados, como con los recaudadores, como con Herodes, pero pues para él lo importante era mostrar la verdad, y que igual el Señor venía a decirle lo mismo. Igual el Señor también murió por la verdad, ¿no? Siga. Bueno, aquí Juan traía la palabra, y la palabra trae libertad a las personas que tienen oído dócil. Y bueno, Herodes, él vivía en un mundo de pecado. A él no le importaba llevarse por delante quien se fuera, incluso que le quitó la esposa a Felipe, que era su hermano, y le daba igual, pero Juan le recalca que eso no está bien, estaba en adulterio. En ese tiempo, los personajes de renombre como Herodes podían tener muchas mujeres, pero ¿por qué se había fijado Herodes en la esposa del hermano de él? Entonces, eso era lo que le recriminaba, que no era bueno que él tuviera esa relación. Y
Y entonces a Herodes no le agradó como de a mucho. Y entonces, pues, el hombre y la mujer que vive en pecado, pues un pecado más, pues va llenando el empaque y va haciendo una masa grande de pecado. Y el hombre en pecado es una masa, una bola, digamos así, en pecado, uno más y otro más, pues va acumulando más. Y, y el ser humano, el hombre, yo no sé, y hoy en día también la mujer, muchos dicen, no, es que ya he tenido 5 matrimonios o he tenido 8 y tal, tal. Y siempre esas personas que tienen esa idea, ese pensamiento, se casan con el uno, con el otro, pero siempre van a fracasar, siempre van a tener problemas porque no está bien hecho. Adelante, hermano Dolores. Amén, hermano Antonio, nada más el detalle ahí es, Herodes no se fijó en la mujer de su hermano, Herodías, la mujer, la cuñada fue la que se fijó en Herodes. Voy a hacer un poquito de historia aquí, es muy tremenda esta mujer, Herodías, bueno, eran familiares, hermano, porque Herodías, bueno, el abuelo de Herodías, que era Herodes el Grande, era un personaje muy malo en la historia. Había matado a los niños, muchos niños en Belén, mató a su propia esposa, a 3 de sus hijos por intrigas, verdaderas o falsas, pero era un hombre sanguinario tremendo. Entonces, tanto Antipas como Felipe, que eran medios hermanos, también descendientes de Herodes, y Herodías, pues también, ellos eran, ambos medios hermanos eran tíos de Herodías, que venían de la misma familia. Entonces, pues Herodías casada con Felipe, estos estaban en Roma y sin territorio que gobernar y en condiciones, pues, no buenas. Y Antipas estaba en otra provincia, en Galilea, y allá fue nombrado tetrarca de Galilea y de Perea. Entonces, cuando los visita, él sí tenía renombre, sí tenía que gobernar, tenía título. Cuando los visita en Roma, pues la mujer lo ve y dice, me conviene más y deja al marido por Felipe, que no tenía, digámoslo así, poder político ni nada, lo deja por el otro que sí tenía. Entonces es cuando también Antipas tetrarca deja a la esposa y por Herodías. Cuando viene Juan el Bautista, que no era diplomático, que no respetaba rangos, pues le echa en cara, lo confronta diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pues ahí empieza el conflicto y pues echa de enemiga a Herodías, que era digna discípula de Jezabel. Entonces ella es la que incita a Herodes para que lo meta a la cárcel, porque la molestaba que él siempre le estuviera diciendo, no te es lícito tenerla, no te es lícito. Cada vez que se lo encontraba le decía, no te es lícito tenerla. Y ella es la que participa ahí porque Herodes, el tetrarca, sí quería meterlo a la cárcel y sí tenía también coraje con él porque le restregaba su pecado, pero tenía respeto por el ex suegro, de que si levantaba una revuelta, Juan era un profeta. Entonces, si hacía algo contra él, pues los de Israel se iban a levantar y se le iba a hacer una revuelta y por esa causa él se detenía, pero la esposa no se detenía. Entonces, dice que sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel, pero por petición de la esposa, porque ella lo incitaba. Bueno, hasta ahí, pues Juan el Bautista se dice que era un hombre que llevaba el mensaje y el mensaje claro y no se detenía, no era diplomático, actuaba contra los gobernantes o quien estuviera en pecado, él no se iba a detener. Y también dice la palabra de Dios, o más bien dijo el Señor Jesús, que entre los nacidos de mujer no había habido otro mayor que Juan el Bautista. A ver, mi hermano Antonio y mi hermano Fabián levantaron la mano. Adelante, mi hermano Antonio y luego mi hermano Fabián. Bueno, yo creo que el pecado de Herodes o lo que le reprendía Juan a Herodes
No era quién fue el que sedució o quién fue el que se animó a decirle, bueno, yo quiero casarme contigo. No, él aceptó. Es que Herodes acepta esa proposición y entonces al aceptar, como es un personaje público, entonces la gente normal, la gente que vivía sin Cristo, pues era normal, pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de Juan no estaba correcto esa situación. Adelante, Fabián. Yo veo dos cosas aquí. La primera, que uno no se debe meter con las mujeres porque ahí le fue problema. Y la segunda es que un hombre prendido por una mujer es un peligro también. Siga, hermano Lore. Amén, hermano. Está tremendo, cuando ya vemos como dice de Acab, que fue el rey más malo porque su mujer lo incitaba. Y así tienen que ver ahí, aunque por supuesto que no es inocente. Claro que no tiene ninguna inocencia. Herodes pues fue y dejó a la esposa y todo lo que hizo, lo hizo a conciencia. Solamente yo hacía notar ahí la participación tan tremenda de la mujer, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí, hermano. Entonces vamos a continuar con el verso 21 y 22. Si tenemos tiempo todavía, sí tenemos tiempo todavía. En la versión 60 dice así, capítulo 3, verso 21 y 22. Aconteció, vamos a hablar ya del bautismo de Jesús, como que ya estamos cambiando, dejamos a Juan y ahora vamos a hablar del bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Adelante, hermana Lina. Versión Nueva Biblia Viva. Dice, en una ocasión en que todos iban para que Juan los bautizara, Jesús fue y también a él lo bautizó. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. Adelante, Angélica, porque Diana tuvo allí una pequeña urgencia. Adelante. Bueno, leo la Nueva Traducción Viviente. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Sigan. La palabra de Dios para todos. Tiempo después, toda la gente se estaba bautizando y Jesús también fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy contento contigo. Adelante. La TLA dice, cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que decía, luego se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Sí, don Antonio. Dios habla hoy. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido. Adelante, Manolo. Amén, hermanos. Sí, ahora entramos a este tema bien bonito del bautismo del Señor Jesús. Estos pasajes tan preciosos. Y pues le vamos a dar paso a mi hermana Lina
quien nos diga qué interpreta de estos dos versos. Adelante. Bueno, Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y aquí vemos cómo Él siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, va y cumple con esa ordenanza de bautizarse, ¿sí? Y sabemos que Él todo lo que vino a hacer es para darnos ejemplo. Entonces, miren aquí la importancia de aceptar, de lo que venía predicando Juan, de arrepentirse. Él estaba poniendo en acción todo lo que Juan estaba diciendo, arrepentirse y bautizarse. Entonces, Él aquí lo estaba haciendo. Eh, Dice que mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Aquí veo la importancia de la oración, porque nuestra, la mía, la de ustedes, también puede hacer que el cielo se abra y derrame bendiciones para nosotros. La oración, el poder de la oración, bien dice un versículo, que la oración del justo puede mucho. Entonces nos están diciendo que si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Podemos orar, tener esa comunión y que esa oración va a ser contestada. Cuando estudiamos Apocalipsis decía que es tan importante nuestra oración que se guarda en copas de oro. En copas de oro. Entonces también nos está ahí el ejemplo de arrepentirnos, bautizarnos, la importancia de la oración. Dice que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Qué bonito, ¿no? Yo creo que esto fue, porque esto fue literal, o sea, sé que hay muchas cosas que tenemos que interpretar, pero esto fue algo literal, algo que sucedió, algo que tuvieron el privilegio de muchos verlos, pero también era, vuelvo y digo, cada personaje de estos pasó por dificultades, pero también fue muy bendecido, pero había comunión, esa oración, esa intimidad con Dios. Entonces creo que lo que vieron ellos, un privilegio de verlos y me quedo con los ejemplos que ya nombraba. Adelante, Angélica. Y yo me quedo con recordando el versículo que dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando somos padres, qué gozo nos da cuando nuestros hijos obedecen. Y aquí, pues Dios Padre le está diciendo a Jesús, me das gran gozo. A mí eso me llama mucho la atención, de que Jesús está pendiente de nuestra obediencia. Dios es Padre, está pendiente de la obediencia, está pendiente de que nosotros hagamos las cosas. Y no solo eso, sino que nos da reconocimiento público. Cuando uno hace las cosas bien, la demás gente nota que lo estás haciendo bien y las bendiciones que te llegan por eso, por hacer las cosas bien. Así que ese es mi favorito de todo este tema. Lo parecidos que somos a Dios cuando nuestros hijos nos obedecen, y damos gracias por esa obediencia de nuestros hijos, reconociéndola públicamente. Adelante. De acuerdo con Angélica, es muy grato para uno que los hijos sean obedientes. También aquí vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, porque Él era Dios y no necesitaba bautizarse porque no tenía pecados que confesar ni arrepentirse, pero nos dio ese ejemplo de humildad y de obediencia, de que Él dependía, y la necesidad de depender de Dios, que todos necesitamos depender de un Dios. No somos autosuficientes, necesitamos la dependencia, reconocer que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos. Este es un grato ejemplo de la obediencia, y saber que por ser bautizados, eso no nos da el pasaporte para el cielo. Sabemos que tenemos que también ser consecuentes con lo que creemos y de arrepentirnos genuinamente. Solamente pues el bautismo lo tenemos como un acto de obediencia y una muestra pública de nuestra fe. Entonces me gusta también el comentario, Angélica, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros, los hijos, nos obedecen, cuando estamos en lo correcto, ¿no? Que tampoco no es que queramos imponer que nos obedezcan cuando nosotros estamos equivocados, pero si nosotros que tenemos ya
la experiencia o tenemos el conocimiento, tenemos la revelación y después le explicar o darles un buen ejemplo a nuestros hijos, más que todo que nos obedezcan por el ejemplo que nosotros les hemos dado. Entonces me gusta esta parte de la obediencia del Señor Jesús, que no fue nada presuntuoso ni nada por ser Dios, sino que no fue humilde y obediente, como nos enseña aquí en tu palabra. Adelante. Bueno, yo apoyo a don Carlitos en el comentario, Angélica. Sí, es muy lindo ver ese gesto, pues también pensar lo que nosotros también igual debemos ser iguales siendo hijos, ¿no? Entrar en obediencia. Entrar en obediencia. Y lo otro es ver lo bueno del Señor Jesús, ¿no? Mostrándonos todo se puede hacer y todo se debe hacer, pero nos muestra con ejemplo, ¿no? Haciéndolo el primero antes que cualquier cosa. Nos muestra cómo hacer las cosas, pero Él las hace primero antes de decirnos, háganlas así. Primero nos está mostrando cómo lo debe hacer. Como decía el hermano Carlitos, sí, no tenía necesidad de hacer el bautizo, pero es algo que yo pido. Entonces, con mi ejemplo, yo les muestro que es importante hacerlo, ¿no? Ahí nos da el Señor Jesús la importancia del ejemplo. Nos da en todo momento, en vivir en santidad, como lo vivió Él, en amar a los demás como lo amó Él, en servir como sirvió Él. Entonces, no hay nada que Él nos pida que no hizo Él primero, ¿no? Es lo que me da más a entender y la interpretación de Angélica es muy linda también. Claro, es lindo ver cuando los hijos hacen, pero también debemos de ver que nosotros como hijos también debemos de ser obedientes, ¿no? Y ser obedientes a nuestros padres terrenales y a nuestro Padre celestial, ¿no? Siga, don Antonio. Bueno, aquí debemos entender que Jesucristo vino a cumplir la ley y está mostrando también lo que a continuación se iba a dar. Y él era el pionero, el que estaba empezando a ser bautizado, a ser obediente. Aquí la palabra de Dios dice que el cielo fue abierto y fue lleno del Espíritu Santo. Mire, una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos sellados. Pero otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo y fuego que habla aquí la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no podía echar mano de las cosas como Dios, porque Él era Dios, sino que Él tenía que hacerlo como ser humano, como hombre, como nosotros mismos, y tener un proceso. Eso es un proceso. Muchos cristianos en las congregaciones son bautizados en agua o antes de agua y son bautizados en el Espíritu Santo. Otros depende la forma, digamos así, como se disponga cada persona. Dios dice que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Dios Padre le habla, este es mi Hijo amado. O sea, Dios se complace en que Jesús está obedeciendo hasta ese momento todo lo que Él le ha dicho, le ha mandado, y que faltan muchas cosas que lo veremos más adelante. Entonces Él se complace, se agrada. Y yo creo que ustedes ya lo han dicho, cuando los hijos hacen las cosas bien, a uno se le hincha, se le agranda el pecho de alegría. No digo orgullo porque orgullo es otro símbolo allí, pero yo creo que uno se llena de alegría, de gozo. Adelante, hermana Dolores. Gracias, hermano Antonio, pues lo han descrito muy bien, así muy precioso cada uno, ¿no? Su visión. Amén, hermana. Sí, sí va a haber estudio de hoy. Vamos a estudiar a la Ana.
Pues hermanos, Dios me los bendiga. Todos lo han hecho muy bien, muy hermoso. Cuando Juan bautizaba a todas las personas, se acerca Jesús también a cumplir, a ser bautizado por Juan en ese acto de humildad, de obediencia al Señor. Y hermoso también como dice que el cielo se abre, ¿verdad? Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vida en armonía ha terminado. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí. Ya casi cumplimos. Ya nos falta un día. El día de mañana, felicidades a todos. Dios me los bendiga y seguimos con el devocional.